Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio dedicado para estudiar la palabra del Señor. Y hoy tenemos la lección correspondiente al jueves 8 de febrero, que titula El juicio del Señor y el santuario. Y pues antes de comenzar nuestro estudio de este día, vamos a tener una oración. Amante y bondadoso Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque en tu inmenso amor y misericordia, tú nos has permitido poder abrir nuestros ojos a un nuevo día de nuestros quehaceres, de nuestras actividades, de nuestros afanes de cada día, pero un nuevo día en el que no queremos comenzarlo sin antes tener comunión contigo, Señor. Poder hablar contigo, tener comunión contigo a través de la oración, a través del estudio de tu palabra. Te suplicamos que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que sea Él el que nos dirija, que sea Él el que nos ayuda para que podamos entender, para que sea Él el que traiga a nosotros, a nuestra mente, a nuestro corazón, el mensaje y las enseñanzas que tú quieres para nosotros en este día. Gracias, Señor, porque yo sé que nos has escuchado y yo sé que el Espíritu Santo también nos capacitará para poder entender y vivir, practicar las cosas que aprendemos. Gracias, Señor, porque en tu inmenso amor lo permites y te lo estamos rogando y pidiendo en este momento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a leer algunos textos, algunos versículos de Salmos que son muy interesantes. El día de hoy, como pueden ver en el título, habla acerca del juicio y el santuario. Así que vamos a mirar algunos versos que nos hablan de este tema, precisamente, especialmente del santuario. El Salmo 96, del 6 al 10 dice: Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones: Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos con justicia. En el 99 del 1 al 4 dice: Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra, Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo, y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. En el 132, 7 al 9 dice: Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Vamos a dejar por allí. En general, como podemos ver, todos estos versos y el último que no leímos, todos hablan sobre dos temas que a veces nos parece diferentes, sobre todo si no tenemos cultura adventista. No sé si alguno de ustedes, de los que me ve, no es adventista, pero sobre todo en las personas que no tienen la cultura adventista del séptimo día, vemos el santuario y el juicio como dos cosas distintas. Pero como podemos ver en los versículos, el tema de el santuario y el juicio casi que son intercambiables. Es decir, cuando hablamos del santuario, hablamos también de la obra de juicio. Porque es en el santuario donde está el estrado, el trono de Dios, y es donde Él está para realizar el juicio a las naciones. Es precisamente ese hecho el que nos ayuda para que podamos entender
el juicio en su verdadero sentido y en su verdadero enfoque, su relación con el santuario. No podemos hablar del juicio de parte de Dios sin hablar del santuario, y ese es el problema en el que incurren, y con mucho respeto se los digo si alguno de ustedes no es adventista y es de alguna iglesia evangélica o alguna otra religión, y es que ese es el problema que tienen la mayoría de las religiones, las otras religiones, y es que desligan el santuario del juicio, y cuando hacemos eso empezamos a cometer muchos errores conceptuales y teológicos con respecto al juicio, en cuanto al tiempo del juicio, en cuanto a de qué se trata el juicio, cómo se hará el juicio, en base a qué se hace un juicio, porque nosotros tenemos que recordar que un juicio se hace en base a algo. Por ejemplo, en nuestro mundo, en nuestros países, cuando se realiza un juicio en base a la constitución política del país, es decir, a las leyes del país, donde están plasmadas las leyes del país. Entonces, en base a ese compendio de leyes del país, se hace un juicio. Y lo mismo ocurre con Dios. Hay una base, un fundamento sobre el cual se hace el juicio. El juicio no se hace porque sí. Dios es un Dios justo y no hace juicios que sean parcializados y así, como sin ningún fundamento ni regla. Entonces no podemos desligar el santuario del juicio. El santuario fue el entorno en donde el salmista cambió su percepción acerca del problema del mal. Recordemos eso del Salmo 73 que lo estudiamos días atrás. El santuario fue designado como el lugar donde se realiza el juicio divino, como indica el juicio del Urim y el Tumim. O sea, si nosotros no entendemos el santuario, mis hermanos, difícilmente entenderemos los fundamentos más básicos del plan de la redención, incluyendo las doctrinas más básicas como la salvación, la expiación, el juicio. Todas estas cosas son importantes y necesitamos entenderlas, si se entienden es a la luz del santuario. El santuario, en consecuencia, muchos de estos salmos presentan a Dios en su trono en el santuario, porque es allí donde está su trono, en el verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre, como lo dice Hebreos, en el santuario celestial. En el santuario se revelaba todo el plan de la salvación. En el paganismo, por ejemplo, el pecado tenía una connotación literal, como que manchaba físicamente a la persona, y que para poder quitarlo entonces había que realizar artes mágicas, magia, hechizos y cosas para poder desprendernos del mal y del pecado. Mientras que con la Biblia lo que tenemos es que el pecado, según la palabra de Dios, según el libro de Primera de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 4, el pecado es la transgresión de la ley. Es decir, el pecado es una violación de la ley de Dios. Entonces aquí entramos en un problema. Y es que si nosotros como cristianos, que ocurre en la mayoría de las religiones, si nosotros decimos que la ley fue clavada en la cruz, entonces estamos quitando el fundamento del juicio. Porque el juicio se realiza en base a la ley. Así como en la tierra, en nuestros países, se realizan los juicios en base a la Constitución, al compendio de leyes que tenemos en cada país. Pues el gobierno de Dios es exactamente igual. El juicio se realiza en base a la ley de Dios. Y no es una ley ahí que nosotros escojamos lo que quedó por ahí como regado entre tinteros de lo que decían los apóstoles por ahí como saltonamente. No, hay una base, hay algo que ya estaba establecido y que está establecido desde la eternidad.
y que cuando los apóstoles mencionan una u otra cosa allí esporádicamente, no es que esas menciones esporádicas sean la ley que Dios haya dejado, no, lo hacen porque dan por sentado que tú y yo y que los cristianos de la época ya conocían en general todo el compendio de la ley en base a la cual se realizará el juicio. Es exactamente eso lo que dice la palabra de Dios. El pecado es una violación de la ley moral. Ojo, que eso es otra distinción que no hacemos en el mundo cristiano hoy en día. La ley moral de la ley ceremonial. La ley moral es eterna, porque es el fundamento del gobierno del trono de Dios, mientras que la ley ceremonial surge como contingencia debido al pecado, fue añadida debido al pecado, y cuando el pecado se solucionó, la problemática del pecado se solucionó con la muerte, resurrección y ministerio de Cristo en el santuario celestial, muerte de Cristo, resurrección de Cristo y su ministerio en el santuario celestial, entonces las leyes ceremoniales aquí en la tierra pues ya dejan de tener sentido, pero no la ley moral, que es en base a la cual se realiza el juicio. Del mismo modo, el pueblo de Dios debe buscar la justicia y la rectitud. Debe adorar a Dios en su santidad, como lo dicen los salmos. Para hacerlo, pues debe guardar su ley. Pero no porque eso nos vaya a dar la salvación. No malinterpreten el texto bíblico, porque muchos se van al otro extremo. Creen que por guardar la ley obtendrán algún beneficio, y no es así. La salvación es únicamente por fe y solo por fe. El guardar la ley viene como una consecuencia a la salvación. Es decir, cuando Dios nos salva, entonces como consecuencia mi actitud lógica es que como agradecimiento y por amor a ese Dios, entonces ahora le obedezco guardando su ley moral. No para que me salve, sino porque ya me ha salvado. Por consiguiente, el santuario es el lugar donde está el perdón del pecado, pero también está la restauración de la justicia. Es decir, el perdón de mis pecados, y como consecuencia de ese perdón, ahora en el mismo santuario aparece la restauración de la justicia. Es decir, ahora mediante el poder de Dios, de Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo, podemos guardar su ley y ser justificados delante de Dios. Sin embargo, ese Dios perdonador también es un Dios justo. Y aunque aquí la palabra que se utiliza es que se venga de las malas acciones de los impenitentes, esa palabra venganza suena un poco fuerte y habría que entenderla dentro del contexto hebreo, pero en general lo que se está queriendo decir es que Dios tendrá que dar a cada uno según haya hecho. Y obviamente aquellos que han aceptado su palabra y han vivido conforme a su voluntad, pues recibirán su retribución, que será la vida eterna y vivir en la compañía de Dios por la eternidad. Pero los que no, los que tercamente se resisten a amar a Dios, a servirle, a obedecerle y a recibir su salvación, pues entonces también tendrán que recibir su retribución, que aquí se nombra como venganza, pero en sí es simplemente la consecuencia de su terquedad, de su rebeldía, de su decidida rebeldía contra Dios. Las implicaciones prácticas de que el santuario sea precisamente ese lugar del juicio de Dios manifiesta el hecho de que allí también podemos encontrar la santidad de Dios y las exigencias que Él hace de una vida recta en cada uno de sus hijos, de sus seguidores. Todo esto lo podemos encontrar precisamente en el santuario. El juicio del Señor desde Sión trae como resultado el bienestar de los justos y la derrota completa de los impíos que tercamente deciden ir en contra de la palabra de Dios y de la voluntad revelada de Él. El santuario alentaba buenas expectativas, expectativas gloriosas.
precisamente de la venida del Señor como juez justo, que daría a cada quien lo que justamente merecía. Expectativas de la venida del Señor como juez, especialmente esto se veía en el día de la expiación. El día de la expiación o Yom Kippur es, entre todos los servicios del santuario, el que más revela y el que más abiertamente nos muestra cómo Dios realiza su juicio a las naciones. Asimismo, los salmos refuerzan esa certeza inminente de que Dios, el juez divino, llegará para dar a cada quien según haya hecho. Y si ya viene con el galardón, significa que el juicio ya lo ha realizado. No podemos pretender que venga con el galardón si no ha realizado un juicio y no ha llegado la sentencia donde se declara a algunos como culpables y a otros como inocentes. Si no se ha hecho eso, pues ¿cómo puede venir también la retribución si no se ha hecho un juicio? Y eso es otra de las cosas que no nos percatamos en el mundo cristiano al estudiar la palabra del Señor. Jesucristo, desde el santuario celestial, vendrá por cada uno de nosotros a llevarnos a su morada, a su reino celestial, y finalmente a darnos esta tierra por heredad. Pero ese juez está ministrando en este momento en el santuario para que todo esto pueda hacerse realidad para ti y para mí. Mis queridos hermanos, por eso quiero invitarles. Creo que fue la semana pasada, creo que fue la semana pasada que les puse un reto de mirar en el santuario por qué el salmista había encontrado la solución a su dificultad en el santuario. Y quiero invitarles, mis queridos hermanos, no sé si alguno de ustedes no es de la cultura adventista, pero quiero invitarte para que a todos, tanto adventistas como no adventistas, para que hagamos un estudio más concienzudo del santuario y de lo que tiene que ver el santuario con el juicio de Dios, con el juicio de cada uno de nosotros. Que busquemos allí, porque para eso nos fue dejado todo este mensaje del santuario. Todo esto quedó registrado en la palabra de Dios, no para que lo viéramos como una reliquia del pasado. Sigue siendo muy útil para enseñarnos lo que es el plan de la redención y en qué punto de ese plan estamos y qué está haciendo, qué parte de ese plan está realizando nuestro Señor Jesucristo en este momento. Mis queridos hermanos, acerquémonos a Dios, al juez justo. Él juzgará con justicia y nos dará a cada uno de nosotros conforme a lo que merecemos en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, les invito a compartir este video, a compartir la palabra del Señor con todas las personas que puedan compartirlo. También a que nos dejen sus comentarios allí en la caja de los comentarios. ¿Qué tal la lección del día de hoy? ¿Cómo les ha parecido? ¿Qué enseñanzas les ha traído la lección de escuela sabática a cada uno de ustedes? Déjenlo en los comentarios para que enriquezcamos nuestro estudio. Y también quisiera invitarlos para que, si no se han suscrito al canal, se suscriban al canal y podamos hacer crecer nuestro grupo de estudio. Pues no siendo más, solo me resta desearles un muy feliz día a todos y que Dios les bendiga.